Bueno, el tema de, como hemos podido comprobar en las últimas sesiones, tanto en esta comisión como incluso en el, tanto en esta comisión como en el Pleno, el tema que tiene que ver con la asistencia personal es un tema que está en la mente de todos como un tema que queda pendiente de desarrollar, de mejorar y de poner en vigor de forma tal como estaba establecido en la ley o haciendo las adaptaciones necesarias para que cumplan el objetivo que la ley, el espíritu de la ley planteaba, que tiene mucho que ver con las personas no solamente sean más autónomas, sino que puedan tener una vida independiente. Por lo tanto, es importante que sus señorías estén pendientes de ese tema, al igual que están las entidades y estamos nosotros mismos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Precisamente en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ratificó en el 2007, que es del 2006, se establece el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. De forma que la asistencia personal, tal como se definió, la idea que tenía era permitir que tanto la vida laboral como la vida formativa, educativa, a todos los niveles de la educación, sobre todo media, ya superior, porque estamos hablando de personas adultas, pueda ser un instrumento que te lo facilite de alguna manera. Es una prestación económica de asistencia personal. Esta prestación de asistencia personal, en el artículo 19, tiene como finalidad la promoción de la autonomía en situación de las personas en situación de dependencia en cualquiera de su grado, y su objetivo es contribuir a la contratación de la figura de una persona asistente personal durante un número de horas que facilita al beneficiario el acceso, dice exactamente, a la educación, al trabajo, así como a la vida autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Saben ustedes que esta prestación es una adecuación de la ley, se formuló como una adecuación de la ley a la demanda del colectivo de personas con discapacidad, aunque hay algunos sectores dentro de la discapacidad, como en la discapacidad intelectual, que discrepan en el desarrollo de esta prestación. Es decir, es una prestación no solamente controvertida, sino de difícil aplicación. De hecho, es muy de difícil aplicación. Está generando una distorsión en todo el territorio nacional, porque al final, siendo una prestación económica, prácticamente el 80%, casi el 90% de la prestación de asistencia personal que hay ahora mismo en este país, que no es mucha, está en el País Vasco, y además se define como no tanto como prestación económica, sino como servicio con una vinculación en una suplantación de lo que podía ser un servicio de ayuda a domicilio. Es decir, que tampoco incluso donde se está haciendo de la manera que se planteó este tema en la ley. Es por eso, porque este tema, porque ustedes lo han planteado asociaciones y entidades, como pueda ser Vía Andalucía o Predif o otras entidades, esta prestación de asistencia personal se ha llevado al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. De hecho, se ha llevado hasta tal punto de que se creó un grupo específico a nivel nacional para trabajar en esta prestación. Saben ustedes que en la reciente ley que sus señorías finalmente aprobaron, la Ley de Derecho y Atención a las Personas con Discapacidad, supone un reconocimiento expreso de este compromiso en el artículo 38 y se reconoce el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente incluida en la comunidad y en igualdad de oportunidades con el resto de la población. Para garantizar el ejercicio de este derecho se regulan las condiciones autonómicas de acceso a la prestación, se regularán la prestación tal como está prevista en la ley del 2006, es decir, la de dependencia. Junto al desarrollo de esta ley, la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia,
La Ley 4/2017 de los derechos de atención a las personas con discapacidad, nosotros ya pusimos en marcha también el Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención a la Dependencia, donde la asistencia personal también tiene su papel. Ese plan se encuadra y avanza en los principios objetivos que aprueba nuestra ley, la Ley del 2017 de discapacidad y la del 2006 y la de Servicios Sociales de Andalucía, es decir, que tanto la del 16 como la del 17. El plan, que es la previsión, recoge la previsión que establece la Ley de Promoción de Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia, para que las comunidades elaboren esos planes de prevención de estas situaciones. Este plan prioriza la atención centrada en la persona, integral, continua, ajustada a sus capacidades. Y, volviendo a retomar la Ley de los derechos de atención a las personas con discapacidad, yo quisiera apuntar que, simultáneamente a la tramitación de esta ley, ya en vigor desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se han venido trabajando intensamente en un decreto específico para el tema de la atención personal. Dicho decreto desarrollará la naturaleza, requisitos y condiciones de acceso a los servicios del Sistema para la Autonomía en nuestra comunidad y tendrá una orden que desarrollará la prestación económica de asistencia personal dentro de este decreto, que contará con su correspondiente memoria económica y su preceptiva consignación presupuestaria. Estamos trabajando en estos momentos en el decreto y en la orden desde la Consejería, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Y la idea es que lo podamos tener listo en los primeros meses del 2018. En estos momentos, en este preciso momento, hoy, bueno, ya no sé si hasta ahora, pero a primera hora de hoy, el viceconsejero estaba en una reunión en la comisión delegada de Servicios Sociales y Dependencia en el Ministerio, precisamente para ver la norma que regule el grupo de trabajo de la asistencia personal. Es decir, que el grupo de trabajo ha seguido haciendo su trabajo, y hoy tenían una reunión de la que no le puedo informar. Seguramente le podré informar mediante una pregunta que, si sus señorías quieren, me la pueden formular en la próxima comisión o incluso en pleno, como quiera, sobre esta reunión que hoy se está celebrando del grupo de trabajo para definir la asistencia personal. ¿Por qué? Primero, porque no se ha desarrollado, porque se ha desarrollado de manera desigual, porque hay una disparidad de criterio en cada comunidad autónoma al respecto de en qué debe consistir, a pesar de que la ley la defina tanto. El hecho de que las leyes definan tanto una prestación tiene el inconveniente de que, cuando se ponen en la práctica después, si no van mediante desarrollo normativo, sino mediante la ley, te encorsete y no te dé solución a los problemas que puedas tener en un momento determinado en una prestación, como es en el caso de esta prestación. De hecho, en la mayoría de los casos donde se ha intervenido en asistencia personal, se ha hecho a través de programas con entidades y no a nivel individual, sino se ha hecho con programas como nosotros ahora mismo tenemos y que vamos a volver a repetir en el 2018, pues también con Vía Andalucía, y para eso tenemos los presupuestos consignados para seguir trabajando con Predif, es decir, con las dos entidades con las que hemos venido trabajando en años anteriores en asistencia personal. En general, la prestación económica de asistencia personal se diferencia en otras prestaciones económicas a que las personas son las que toman las decisiones de quién, a qué hora y cómo y con qué personas van a ser atendidas. De manera que ellas ejercerían o ejercen el total control entero de este proceso. La historia de la asistencia personal es reciente y yo voy a destacar algunos hitos. Quiero recordar que en octubre del 2013 se aprobó en la Comisión Parlamentaria una proposición no de ley relativa a la asistencia personal. Esto en esta Cámara. Estuvimos intercalando experiencias, se hicieron en España también algunas iniciativas. En el 2007
Por parte de la Junta se apostó por poner en marcha esos proyectos piloto de atención personal de los que estamos haciendo. La subvención que se concedió a Vía Andalucía y que también se hizo a través de Predir, la idea es asegurarla y, si es posible, incrementarla para el 2018 en los presupuestos y ronda los 500.000 euros. Lo importante es que tanto Codisa Predif como Vía Andalucía puedan seguir trabajando hasta que finalmente podamos tener definido el proyecto a nivel individual, que es tal como lo define la ley. El programa se desarrolla entre las edades 14 y 60 años, que tienen reconocida esta situación de dependencia, personas que han estado recibiendo la prestación. Ha sido así. Es así en los programas con los que estamos colaborando, pero, lógicamente, en los programas de asistencia personal a nivel individual, como ayuda individual y como ayuda económica, pues estamos hablando de personas pues que están en fase laboral o en fase de cursar estudios, que estamos hablando de otras edades. Las horas propuestas en asistencia han oscilado entre un mínimo en el trabajo que se ha hecho de 7 horas y un máximo de 119 horas mensuales. Esta prestación puede tener grandes ventajas, pero desde luego hay que definirla y hay que homogeneizarla. Es más, el otro día en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia tuvimos una discusión entre las distintas comunidades, incluido el País Vasco, al respecto de esta prestación, en la definición y la acreditación de los profesionales. Conseguimos finalmente que se sacara la acreditación, el compromiso de acreditación, y se ampliara no solamente para el personal de la ayuda a domicilio, sino también se definiera la acreditación para los profesionales de la asistencia personal. Ese es un tema importante. Aparecerán definidas y además se regulará mediante decreto por parte del Gobierno de España el perfil profesional que deben tener para acreditarse los profesionales en materia de asistencia personal. Eso también es un tema importante. Según los datos publicados por el Inserso, constamos que la asistencia personal no se ha desarrollado, salvo verdaderas excepciones, en las comunidades autónomas, y el grupo de trabajo, como les decía, está en la línea de ver exactamente cuáles son los problemas que tiene esta prestación, cómo se pueden definir y cómo se pueden desarrollar, porque hay un compromiso legislativo, como es lógico, de hacerlo. Hemos participado activamente en ese grupo de trabajo y, como les decía, el viceconsejero se encuentra en estos momentos en Madrid trabajando, cerrando las conclusiones del grupo de trabajo. Importantísimo que nos pongamos de acuerdo a las comunidades, porque esto no puede ser que de 5.700 a 5.000 estén en una comunidad y finalmente no respondan a lo que se ha definido en la ley. Evidentemente tenemos un problema. Y ustedes lo detectan y por eso lo traen aquí, pero que era un elemento de la ley importante, porque el objetivo sigue siendo importante, que es que las personas tengan autonomía para hacer sus estudios, para poder trabajar y para poder hacer la vida diaria en su casa solos, o como sea, pero que sea una opción poder ser independiente por muy alto que sea el grado de dependencia que tú tengas. Y en eso estamos. Perdón.